Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. El día de hoy, ya empezando nuestro cuarto trimestre, vamos a tratar el curso de trigonometría, las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos notables. El día de hoy vamos a trabajar las razones trigonométricas del ángulo notable de 60 grados. Pero lo que tenemos que conocer en primer lugar, ¿qué es un triángulo notable? Presten atención, por favor, a continuación. Triángulo rectángulo notable. ¿Qué es un triángulo rectángulo notable? Bien. Un triángulo rectángulo notable se denomina así a aquel triángulo que, conociendo las medidas de sus ángulos. Mira, para un triángulo rectángulo notable vas a conocer la medida de sus ángulos. Con ello se conoce también la relación que guardan entre sí las longitudes de sus lados. Hasta ahí voy a hacer una pausa. ¿Qué te indica ello? Para que sea un triángulo rectángulo notable, te van a dar un ángulo conocido. En este caso, el día de hoy vamos a obtener con el ángulo de 60 grados. Y con ese ángulo que vas a conocer, también vas a conocer de inmediato la relación que guardan entre sí las longitudes de sus lados, porque hay una relación que guardan las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Y esto a su vez nos va a permitir calcular el valor de las razones trigonométricas en forma directa. O sea, conociendo el ángulo, vas a conocer de inmediato la medida de los lados y de inmediato conoces también las razones trigonométricas en forma directa. Eso es lo que hacen los triángulos rectángulos notables. El día de hoy vamos a aprender un triángulo, con un triángulo rectángulo notable, con el ángulo de 60 grados. Y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Bien. A ver, estudiantes. Ahora vamos a observar, presten mucha atención, cómo se definen las razones trigonométricas del triángulo notable de 60 grados. Y para ello quiero que aprecien primero el triángulo ABC. Habíamos dicho hace un instante en la definición que los triángulos notables me van a permitir resolver, identificar en forma directa las razones trigonométricas y también la relación que guardan entre los tres lados. Observen lo siguiente en el triángulo. Ahí tenemos el triángulo ABC, como tú ves ahí. Ahí tenemos el ángulo de 60 grados. Justamente ahora los ángulos, el ángulo ya tiene una medida. Ya no es alfa, beta, tita. Ahora ya te dice que es 60 grados. Y para el triángulo de 60 grados, ahí tenemos los tres lados definidos. La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa del ángulo de 60 grados siempre va a ser 2K, un valor 2K, donde K es un valor constante. ¿Qué significa constante, profesor? Que es, el valor de K es el que tú vas a obtener cuando conozcas una de las medidas de los tres lados. Es un valor constante en cada triángulo que va a ser. Luego, el cateto opuesto de 60 grados siempre va a ser K raíz cuadrada de 3. Siempre va a ser K raíz cuadrada de 3. Y el cateto adyacente siempre va a ser K. Profesor, ¿esas medidas no van a cambiar? No. Por eso se denomina triángulo rectángulo notable. Porque para 60 grados, la medida de su hipotenusa siempre va a ser 2K. La medida del cateto opuesto siempre va a ser K raíz cuadrada de 3 para 60 grados. Y el cateto adyacente siempre va a ser K para el ángulo de 60 grados. Esas medidas no van a cambiar. Dicho ello, ahora podemos relacionar, podemos encontrar las 6 razones trigonométricas.
del triángulo Profesor, para 60 grados. Dime. ¿es algo o solo es una incógnita? K es un valor constante. Es un valor, mira, te voy a explicar ya para que tengas la idea. Es un valor que tú en los ejercicios vas a tener que encontrar. Es un valor que vas a tener que encontrar. K oculta un número, es como un número oculto, que hace que el triángulo pueda ampliarse o pueda reducirse en la misma proporción. O sea, el valor de K es un número que nosotros tenemos que encontrar al momento de resolver los ejercicios. Es como decirte la incógnita, ¿no? Como en una ecuación, ¿no? La incógnita, es un valor que tenemos que encontrar. En general, para cualquier triángulo de 60 grados se toma el valor de K como referencia. Y según ello, nosotros podemos definir las 6 razones trigonométricas. Y esto yo les dije que tenemos que aprenderlo como la tabla de multiplicar, ¿no? Las 6 razones trigonométricas. ¿Cuál es la primera razón trigonométrica? Díganme ustedes, ¿cómo se denomina la primera razón trigonométrica? ¿Mm? Te lo voy a definir yo. La primera razón trigonométrica se define como seno. Ah, el seno es la primera razón trigonométrica. Entonces, si hablamos del ángulo de 60 grados, voy a definir el seno de 60 grados. ¿Y cómo se define el seno de 60 grados? Bueno, el seno de 60 grados es el cateto opuesto entre La hipotenusa. Y si el cateto opuesto, mira tu triángulo, ¿cuánto mide el cateto opuesto? K raíz cuadrada de 3 entre K raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa 2. K raíz cuadrada de 3 entre la hipotenusa, que es 2K. Que sería 2K. Ahí está. Ahí está la razón seno de 60 grados. A ver, ¿cómo se denomina la segunda razón trigonométrica? Coseno. Coseno, muy bien. Coseno de 60 grados. Ahora ya llamamos 60 grados. Pregunta para ustedes. Coseno de 60 grados. ¿Cómo se define el coseno? K entre 2K. El cateto opuesto sobre la K hipotenusa entre 2K. Que sería cateto adyacente entre cateto adyacente hipotenusa. Que sería cateto adyacente K y la hipotenusa 2K. Perfecto, hasta ahí nomás, muy bien. El coseno de 60 se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Y mirando nuestro triángulo, por eso es que tienes que observar el triángulo, el cateto adyacente es K entre la hipotenusa 2K. Así se define de forma directa. Pero, profe, cuando es un triángulo rectángulo, también pueden haber otras... ¿Otros valores? No, colores no. ¿Otras letras? Ah, con respecto a la Solo letra puede K. haber K. La letra K es una constante de proporcionalidad. Es un valor constante. Cuando te dice valor constante, es que puede tomar cualquier valor. Por no llamarle X, como en una ecuación, se denomina K. K es la constante de proporcionalidad, que hace que el triángulo crezca en tamaño o se reduzca en tamaño, pero lo que no va a cambiar es la medida del ángulo. Es una constante de proporcionalidad. Siempre vas a utilizar la constante K. Ah, ok. Gracias, profesor. Muy bien, hijita. Listo. A ver, ya hemos definido las dos primeras razones trigonométricas. ¿Cómo se define la tercera razón trigonométrica? Tangente. Tangente. ¿Cómo se Tangente de define 60. tangente de 60 Cateto grados? opuesto y cateto Cateto adyacente. opuesto en cateto adyacente. Que Perfecto. en este cuadrado rectángulo sería K. Entre K. Raíz cuadrada de 3 entre K. Muy bien, ahí vamos a definir. La tercera razón trigonométrica es la tangente de 60 grados. Cateto opuesto, bien, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es K raíz cuadrada de 3 entre el cateto adyacente K. Muy bien. ¿Cómo se define la cuarta razón trigonométrica? Tangente. ¿Cómo? Cotangente. Cotangente de 60 grados. Cotangente.
¿Cómo se define la Cateto cotangente? adyacente entre cateto opuesto, que sería K entre Bien, K. ahí nomás solamente Adyacente. respondan la pregunta que les formulo porque si no, no se les entiende. Respondan la pregunta que les formule, nada más. Y después ya definimos. La cuarta razón trigonométrica es la cotangente, bien definida. Y la cotangente de 60 grados es el cateto adyacente, en este caso sería K, entre el cateto opuesto, K raíz cuadrada de X. Ahí tenemos las 4 primeras razones trigonométricas. ¿Cuál sería la quinta razón trigonométrica? Secante. Secante. Escuchen la pregunta. ¿Cómo se define la secante? La hipotenusa Hipotenusa entre el cateto Entre el cateto adyacente. Muy bien, que hasta ahí sería nomás. 2K Hasta ahí entre nomás. K. Hasta ahí nomás. Hipotenusa entre cateto adyacente. Es correcto. La secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente, donde la hipotenusa, mirando el triángulo, es 2K y el cateto adyacente es K. Ahí está. La quinta razón trigonométrica. Pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama la sexta razón trigonométrica? Cosecante. Cosecante, ahora para 60 grados. ¿Cómo se define la cosecante? Hipotenusa entre cateto opuesto. Ahí nomás, muy bien. Muy bien. Hipotenusa entre cateto opuesto. La cosecante. Mirando el triángulo, por eso es muy importante que mires el triángulo cuando definas. La cosecante es la hipotenusa, que en este triángulo de 60 grados será 2K, entre el cateto opuesto, que es K raíz cuadrada de X. Así se definen las 6 razones trigonométricas para el triángulo notable cuando trabajes con el ángulo de 60 grados. Bien. A ver, vamos a ver ahí. Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar las razones trigonométricas del triángulo notable de 60 grados y vamos a ver un ejercicio. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Según el triángulo ABC, calcula la cotangente de 60 grados. Y como aprecian ahí tenemos el triángulo ABC, donde identifico que el lado AB mide 3 raíz cuadrada de 3, y también observo que ahí está el ángulo de 60 grados. Así que niños, niñas, copien por favor solamente el ejercicio número 1. Bien, estudiantes, ahora, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Cuando tengas triángulo notable, en este caso de 60 grados. Lo primero que tienes que observar es la gráfica, el gráfico que te dan. Primero trabaja en el gráfico. Ahí tengo el triángulo ABC. A ver, lo primero que identificas es el ángulo agudo. Acá está el ángulo agudo de 60 grados. Ese es lo primero que tienes que hacer. Entonces, al ver el ángulo de 60 grados, tú ya sabes que vas a trabajar con el triángulo notable de 60 grados. Bien, eso es lo primero que tienes que hacer. A ver, profesor, ¿y qué es lo segundo? Lo segundo es definir los 3 lados. ¿Cómo definir los 3 lados del triángulo? A ver, ¿quién sería la hipotenusa en este triángulo? Bueno, la hipotenusa sería el lado AC. Claro, el lado AC sería la hipotenusa. Mira cómo estoy trabajando. Estoy definiendo primero en el gráfico. Luego, profesor, si ahí está el ángulo de 60 grados, 3 raíz de 3, ¿qué sería? 3 raíz de 3 sería el cateto opuesto. El cateto opuesto de 60 grados. 3 raíz de 3. Ya está, profesor. ¿Te das cuenta? ¿Y qué sería el lado BC? El lado BC, como ya conozco la hipotenusa, ya sé quién es el cateto opuesto, BC sería el cateto adyacente. Eso es lo primero que tengo que hacer. Definir quiénes son los 3 lados del triángulo. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, teacher. Ahora, ¿qué es lo que se hace de inmediato? Préstame atención.
El triángulo notable, el básico, el general que tú ya tienes en tu cuaderno, este triángulo que está acá, tienes que relacionarlo de forma directa en tu triángulo donde estás trabajando. A ver, si la hipotenusa en este triángulo era 2K, este 2K lo llevas a tu triángulo, ahí, y lo defines como debe ser. La hipotenusa acá sería igual a 2K. ¿Te das cuenta? Lo estoy definiendo. Bien, y luego de mi triángulo base, el cateto opuesto que es K raíz cuadrada de 3. A ver, profesor, si el cateto opuesto acá es K raíz cuadrada de 3 en tu triángulo general, ese también lo llevas a tu triángulo donde estás trabajando. Entonces, acá tengo que definir, el cateto opuesto es K raíz cuadrada de 3. ¿Te das cuenta? Lo estás llevando. Estás relacionando de inmediato. Bien. Y según nuestro triángulo general, el cateto adyacente de este triángulo general era K. Entonces, a nuestro triángulo con el que estoy trabajando, al cateto adyacente también lo defines como K. Ahí está. Eso es lo primero que deben hacer, niños y niñas. Relacionar el triángulo de tu ejercicio con el triángulo general. Relacionar los tres lados. Bien, una vez que has relacionado los tres lados, acá viene la parte final del trabajo, ya la parte más sencilla, ¿no? Conocer cuál era el lado que me daban, cuál era el lado conocido del triángulo. Bueno, en este triángulo me daban el cateto opuesto, que era 3 raíz cuadrada de 3. Ese es el lado conocido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero que haces es relacionar ese cateto opuesto. Nosotros sabemos que el cateto opuesto es K raíz cuadrada de 3 y el dato en el gráfico es que el cateto opuesto es 3 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, lo primero que has encontrado, lo primero que debes encontrar es el valor de K. ¿Y el valor de K a qué es igual? Es igual a 3. Eso es lo primero que tienes que encontrar. ¿Cuál es el valor de K? ¿Cuál es el valor de esa constante de proporcionalidad? Porque cuando conoces el valor de K, se acabó el ejercicio. Ya conoces el cateto adyacente, ya conoces la hipotenusa. Entonces, conociendo el valor de K y relacionando los lados, el cateto adyacente, que era K, K es igual a 3, el cateto adyacente es 3, y la hipotenusa, que es 2K, 2 por 3 sería 6. Y como a mí me piden determinar la cotangente de 60 grados, recordemos que la cotangente, ¿cómo se define? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Y como el cateto adyacente es 3 y el cateto opuesto es 3 raíz de 3, lo que se hace para terminar es simplificar, en este caso sacando la tercia de 3, la tercia de 3, acá sería 1 en el numerador, y acá quedaría 1 en el denominador, y al final la cotangente 60 grados sería 1 dividido entre raíz cuadrada de 3. Ese sería el ejercicio. Entonces, veamos los pasos que hemos visto. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Relacionar los tres lados de tu triángulo notable general en el triángulo donde estás trabajando, en tu ejercicio. Luego, tomas como dato, en este caso el lado AB, que era el lado conocido, que era 3 raíz de 3, y lo primero que tienes que encontrar es el valor de K. En este caso, el valor de K es 3, y el cateto adyacente, como era K, el cateto adyacente vale 3, la hipotenusa es 2K, 2 por 3 sería 6, y con ello ya puedes, conocidos los tres lados, ya puedes encontrar cualquiera de las 6 razones trigonométricas. En este caso fue la cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, ahí colocamos los valores y simplificamos y obtenemos lo que me han pedido. Eso es lo que se tiene que hacer en este tipo de ejercicios. Bien, niños y niñas, vayan trabajando por favor. Ahora sí. Bien, estudiantes, entonces hasta ahí es la clase del día de hoy.
se ponen a practicar las 6 razones trigonométricas para el triángulo de 60 grados y la siguiente clase ya comenzamos a explicar más ejercicios para que puedas dominar ello y la siguiente clase ya dejo la tarea para este tipo de triángulos. Así que tengan un bonito día, cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, profesor. Chao, chao. Profesor, cuídese, muchas Profesor, bendiciones. cuídese mucho. Muchas gracias por su clase. Bendiciones, Chao. profesor. Gracias por enseñar. Chao, chao.